Paz total. Compañeros, ¿ustedes escuchan podcast? ¿Les gusta consumir podcast? Y hacemos podcast en Colombia Hoy Radio. Eric Rincón al comando de los podcasts. Pues eso me encanta. Miren, que no se les olvide este nombre, Radio Paz. Una serie radial para encontrarnos como colombianos y hablar justamente y conocer más acerca de los acuerdos de paz. Hoy tenemos una invitada en cabina que me emociona bastante, porque además hace de todo esta mujer. Es una belleza, es una pilera y está liderando este podcast que les acabo de mencionar, Radio Paz. Ella es actriz, es escritora, es dramaturga, Adriana Romero Enríquez, que además ahorita la vemos en una telenovela, en una de las pantallas de uno de los canales de El País. Bienvenida a Colombia Hoy Radio. Ay, muchas gracias por esa presentación. Te agradezco muchísimo y sí, tengo el honor de haber estado al frente de los libretos del podcast Radio Paz y les agradezco mucho la invitación para poder hablar de eso aquí con ustedes. Pues miren, este es un proyecto que suma fuerzas, ¿verdad?, de RTBC, liderado por RTBC y la Fundación para la Divulgación de las Artes, El Vulgar, que como mencionaba ahorita, busca que los colombianos se acerquen un poco más al acuerdo de paz. Adriana, ¿cómo fue ese tema? Porque ya salió el primer capítulo, ustedes, o sea, esta semana está recién salidito del horno el miércoles, cada miércoles se van a poder escuchar en las 16 emisoras de Paz y además en Radio Nacional. Pero es muy interesante porque a través de las historias de vida de esas personas que han estado en el marco del conflicto armado en el país, ustedes empiezan a explicarle a los colombianos cómo es ese tema, o sea, en paisa, cómo es eso, los acuerdos de paz, cómo fue esa investigación para poderse acercar a esas historias con los colombianos y contar estas historias. Pues bueno, fue realmente un reto enorme porque bueno, yo soy escritora, yo soy dramaturga, pero los acuerdos de paz pues son realmente de una dimensión que empezamos por preguntarnos cuáles son esos puntos más importantes o más pertinentes, porque todo es importante, para contarle a la gente de qué se trata el acuerdo de paz y poder difundir y divulgar el contenido. Entonces con RTBC nos juntamos, porque ellos nos llamaron a este encargo, a mi grupo, pues a la fundación, y empezamos a estudiar el acuerdo y escogemos estos 18 puntos, y a partir como de esta escogencia de estos 18 puntos, entonces ya empecé yo a trabajar en pensar cómo voy a contarle a las personas de qué se tratan, por ejemplo, los PEDET, que son un concepto bien complicado en el sentido en que eso de qué va, de qué se trata, qué beneficios trae, bueno, una serie de cosas. Para mí fue realmente como artista ha sido uno de los encargos más satisfactorios e importantes para mí, mi vida como escritora, porque no solamente me permitió conocer el acuerdo, sino también tener justamente esa responsabilidad de escoger 18 historias para que la gente escuchara y entendiera de qué se trataba ese acuerdo. Entonces, como tú dices, hace una semana empezó el primer capítulo, se lanzó el primer capítulo y esperemos que los siguientes 18 capítulos, pues la gente los escuche, les guste y más que todo, entiendan el acuerdo, que es de una dimensión maravillosa. Es bien importante, va a ser entonces cada miércoles, ¿verdad, Adriana? El lanzamiento de cada episodio. Invita a todos los colombianos que se conectan a esta hora, pues que se enamoren de este formato del podcast, si es que todavía no lo han hecho, que es un formato que está llegando y pisando muy fuerte para que cada 8 días lo escuchen. ¿Por dónde lo pueden escuchar? ¿Cómo pueden seguir esos 18 capítulos que quedan por escuchar? Pues en las diferentes emisoras de Radio Paz en el país a nivel regional se pueden escuchar, pero a nivel nacional puedes entrar a la página de RTBC y ahí están alojados los capítulos. En este momento van a estar alojados uno cada semana, pero una vez terminemos las emisiones van a estar alojados los 18 episodios para que los puedan escuchar no solamente en Colombia, sino también en el mundo, porque creo, y es muy importante y me parece realmente importante de resaltar, que ante esto de Radio Paz ha habido mucha expectativa y mucho interés por fuera. Y eso suele pasar, ¿no? Cuando uno tiene un acuerdo de la dimensión del que se firmó aquí en Colombia, pues hay mucho interés a nivel internacional en conocer esto, cómo se divulgó, esto, de qué se trata este podcast. Y lo que es más interesante es que creo que el medio, que es el podcast, es muy asequible para que la gente se siente a escuchar, que no sea como un ladrillo que uno diga, uy, pero esto no me están explicando el acuerdo, sino que me están contando una historia por medio de la cual puedo entender ese punto en particular del acuerdo. Está lindo el río, el agua clarita. No lleva palo y piedra como el otro día después del aguacero. Sí, está fresquita el agua. Ma, y esa señora siempre viene sola, ¿no?
no tiene Ahí de quien fondo ayude. podemos escuchar un poquito Como nuestras de lo viejas y que queridas es radionovelas. Exactamente. Lo escuché ya todo y me gustó bastante. Y Sí. precisamente las voces. ¿Quiénes son las voces de estas historias que nos narran el acuerdo de paz si tiene la información en este Claro, momento? claro, no, claro que sí, porque esto fue un trabajo que hicimos en la pandemia. Entonces, cuando uno ve, porque además a partir de esto también se hizo un documental dirigido por Rodrigo Candamil, que también es parte de la fundación, y cuando estábamos en medio de la pandemia, veíamos el documental todos con tapabocas. Yo decía, Dios mío, ¿cómo fue que hicimos esto en medio de la pandemia? ¿Cómo fue que hicimos tantas cosas en medio de la pandemia? Pero las voces, ahí tenemos voces, gente que trabaja más que todo en doblaje en este país, gente con un gran trabajo de voz. Entonces, yo creo que si ustedes escuchan los diferentes capítulos, van a ver no solamente un trabajo de voces precioso, de verdad, sino también un universo sonoro increíble. Porque eso fue otra cosa que nos esforzamos muchísimo, en que estábamos haciendo un capítulo que ocurría en el Tumaco, y entonces de qué se trata ese universo sonoro, la música, cómo suena, aparte las voces, cómo suena el Tumaco, cómo suena, cómo se siente. Y fue una investigación importante también de parte de quien hizo la música y todo el universo sonoro, que se llama Oliver Camay, nuestro director musical. Porque tú lo oyes y lo que pasa en Bogotá es súper urbano, lo que pasa en la costa tiene otro tono, porque estábamos hablando de este país tan diverso que es Colombia. Pues reitero esa invitación, ustedes no se lo pueden olvidar. Mucha gente de pronto dirá, ¿cómo es eso del acuerdo de paz? Bueno, van a poderlo conocer más con historias, masticadito, entendiendo muy bien además el contexto y muchas de las realidades de esas personas que tuvieron que vivir y que han vivido este conflicto armado en el país. Radio Paz Podcast lo pueden escuchar en las 16 emisoras de Paz, también en Radio Nacional, en la página web de Radio Nacional, cada miércoles un capítulo nuevo. Adriana Romero Enríquez, muchísimas gracias por acompañarnos, por este trabajo tan bonito, por esta invitación. Vamos a seguir muy pendientes y aquí bienvenida siempre. Muchas gracias. También me gustaría que nos siguieran en el Vulgar, que es @elvulgarmedia. Ahí también pueden ver los capítulos o pues por lo menos saber un poco más de la historia de los capítulos, que es nuestro Instagram, y donde también pueden conocer un poco más de la historia de este cuento que fue Radio Paz. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio.